Recuerden, cada una valía, en este caso, R1 10, R2 20, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con el método de mallas? Recuerden que lo primero que tengo que establecer es cuántas mallas tiene el circuito. Y lo podemos definir de una manera muy simple, simplemente eliminando una parte del circuito y viendo si lo que me resulta es un circuito simple o un circuito serie. De tal manera que si yo tapo esta sección del circuito, esta sección, únicamente me queda esta parte. Y esta parte es una malla. Lo mismo si tapo esta parte del lado izquierdo, del lado derecho me queda una malla. Entonces tiene dos mallas. Lo primero que tenemos que hacer es proponer una dirección de las corrientes. Una dirección de corriente para cada malla. Tú la puedes proponer como tú creas más conveniente, sin embargo, si al momento de resolverlo esto te da un signo negativo, como en el caso de los nodos, lo único que involucra decir es que la corriente que tú propusiste no va en ese sentido, sino va en sentido contrario. Entonces vamos a proponer un sentido de las corrientes. Y se me ocurre a mí proponer un sentido más o menos así. Sentido horario. Esto para mí va a ser una I1. Y voy a proponer otro sentido en el mismo. Y le voy a llamar I2. Ya propuse la dirección de las corrientes. 2. Colocar la polaridad. Colocar polaridad de cada elemento. En este caso, cada elemento resistivo. ¿Qué quiere decir? Que recuerden que por donde entra la flechita, si este es mi elemento resistivo o el elemento, y la flechita entra así, recuerden, este es positivo y este es negativo. Si la flechita entra en sentido contrario, pues entonces este tendría que ser positivo y el de la izquierda es negativo. Bajo esa consideración, y vamos a colocar entonces para este caso, para el caso de la malla 1 del lado izquierdo, positivo, negativo. Para esta resistencia, positivo y negativo. Y para esta, positivo y negativo. La que no puedo cambiar es la de la fuente de alimentación, sigue siendo positivo y negativo. ¿Qué pasa con la corriente 2? Entonces me olvido de la malla 1 y únicamente observo la malla 2. Entonces, en función a eso, esta R6 tendrá un positivo y un negativo. Positivo, negativo, más, menos y más, menos. Observen que en el caso de R6, con respecto a la malla 1 es más menos hacia arriba y con respecto a la malla 2 es menos más hacia arriba también del lado derecho. Ok, ya propusimos una polaridad de los elementos resistivos. Ya hicimos esas dos secciones. Tercero, la ley de mallas o la segunda ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de todos los voltajes en una malla tiene que ser igual a 0. Ok, y en función a eso, pues vamos a hacer lo siguiente. Dice que la sumatoria de todos los voltajes en la malla tiene que ser igual a 0. Voy a ubicarme únicamente en la malla 1. Lo de la malla 2 no me interesa. Entonces voy a colocar para la malla 1 todos los voltajes cuya flechita entre por el negativo se restan. Y si entran por los positivos, se suman. Entonces observen, en este caso para V, entra por el negativo, va a ser negativa, entra por el positivo, positiva, etcétera, ¿no? Entonces voy a comenzar donde yo quiera, puedo comenzar en B, en R1, en R6 o en R5, que son las resistencias presentes en la malla. Se me ocurre comenzar con B. Entonces la flechita entra por el negativo, será menos B. Después con R1 entra por el positivo más BR1. Voy con R6, si sigo esta dirección, entra por el positivo, será más BR6. Siguiendo la misma consideración, viene por acá la corriente, entra por el positivo que yo propuse, más BR5. Más BR5. Y volvería a regresar en este caso a V, que en este caso pues ya no me interesa. Esto tendría que ser igual a 0. Y le voy a llamar expresión número 1. Ok, ahora lo interesante es conocer cuánto van los voltajes. Yo sé, por ley de Ohm, que la corriente es igual a voltaje partido por la resistencia. Por lo tanto, pues el voltaje no será más que la corriente por la resistencia. Y así voy a definir cada una de las siguientes expresiones, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es ahora pues colocar la expresión para los voltajes.
En el caso de BR1, el voltaje en R1, recuerden, es alguna corriente por la resistencia, en este caso la resistencia 1. Alguna corriente por la resistencia 1. Pero ahora la pregunta es, ¿qué corriente pasa por la resistencia 1? La corriente que pasa por la resistencia es I1. Entonces, prácticamente esto será I1 por R1. Y le voy a llamar expresión número 3. ¿Sí? Lo mismo haríamos para la siguiente. Voltaje en R6. Ojo, voltaje en R6 es alguna corriente por la resistencia 6. Pero ¿qué corriente pasa por la resistencia 6? Pasan dos. Aunque me esté olvidando de la malla 2, están sucediendo dos eventos. Hay una corriente debido a la fuente de alimentación en la malla 1 y hay otra corriente debido a una división de esta misma corriente en esta parte que nosotros habíamos llamado nodo. Entonces, tengo que considerar para este análisis tanto la I1 como I2. Entonces, ¿qué corriente será? Como estoy analizando la malla 1, voy a suponer que la corriente en la malla 1 es mayor que la corriente en la malla 2. Y voy a decir I1 menos I2. Cuando analice la malla 2, voy a suponer que la corriente 2 es mayor que la corriente 1 y diré I2 menos I1. En este caso, como estoy analizando la malla 1, repito, consideraré que la corriente 1 será mayor que la corriente 2. Entonces, ¿qué corriente sucede aquí? Pues sucede la diferencia de I1 menos I2 por R6. Y le voy a llamar expresión número 4. Voy con R5, el voltaje en R5. El voltaje en R5 tendrá que ser alguna corriente por la resistencia 5. Y entonces, ¿qué corriente pasa por la resistencia 5? Únicamente I1. Entonces yo podré escribir I1 por R5. Y le voy a llamar expresión número 5. Y ya tengo definido para mi malla 1, en este caso, el voltaje B es una constante, el voltaje de BR1 ya lo tengo, el BR6 y el BR5. Solamente me quedaría sustituir. ¿Sí? Y es lo que voy a hacer para la malla 1. 5 vamos a sustituir 2, 3, 4 y 5. Perdón, 3, 4, 5 en 1. Entonces voy a colocar aquí, sustituyendo. Entonces, sustituyendo. 3, 4 y 5 en 1, obtendríamos lo siguiente. Menos B es un valor constante, entonces voy a colocar menos B, más BR1, pero BR1 es I1 por R1, más BR6, pero BR6 es esto, y yo podría decir que sería I1 por R6, será más I1 por R6, menos I2 por R6, menos I2 por R6. Y ya termina esta parte. Más BR5, pero BR5 es I1 por R5, más I1 por R5. Y esto tendría que ser igual a 0. Entonces, a esa expresión le voy a llamar expresión número 6. ¿Qué es lo que puedo hacer? Factorizar. ¿Qué voy a factorizar? A I1 y a I2. Y observen, para nosotros I1 que multiplica a R1 más R6 más R5. Entonces será R1 más R6 más R5 menos I2 que multiplica únicamente a R6. Este es negativo, lo paso del lado derecho y tendrá que ser positivo. Y le voy a llamar expresión número 7. Esta expresión es la ecuación de la malla 1. Ecuación de la malla 1. Y ya terminamos. Ahora tendremos que analizar la malla 2 exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué diríamos? Bajo el mismo concepto, pues para la malla 2, tendríamos que analizar, en este caso, únicamente la sección del lado derecho. ¿Sí? Y podríamos volver a comenzar. Tendríamos que establecer una ecuación general para poder simplificar. Y podemos comenzar por el lado que ustedes quieran. En este caso está constituida de R6, R2, R3 y R4, por la resistencia que queramos. Se me ocurre comenzar con R6. Por la malla 2 entra por la positiva, entonces tendrá que ser voltaje en R6 más
entra por la positiva, voltaje en R2, más entra por la positiva, voltaje en R3, más entra por la positiva, voltaje en R4. Y esto tendrá que ser igual a 0. Y vamos a llamar la expresión número 8. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nosotros sabemos, voy a subir un poquito esta expresión, nosotros sabemos que la corriente es igual a V partida por R, por lo tanto V tendrá que ser I por R. Vamos a dejarlo como la expresión. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a analizar cada una de las resistencias. En este caso para R6, el voltaje en R6 tendrá que ser alguna corriente por la resistencia 6. ¿Pero qué corriente? Habíamos observado que en esta resistencia 6 hay una corriente en común, I1 e I2. Cuando analizamos, en el caso de la malla 1, que sería esta parte, habíamos escrito I1 menos I2, considerando que I1 es más grande, porque analizamos la malla 1. Si analizamos la malla 2, I2 la consideraremos más grande, entonces será I2 menos I3. Si habría una malla 3, una malla 4 y una malla 5, la corriente en esa malla se supondría más grande que las demás, ¿sí? Si, repito, el signo es negativo, pues lo que yo estoy proponiendo es incorrecto y solamente voy a cambiar la dirección del sentido, ¿no? Entonces, aquí sería alguna corriente por R6. ¿Qué corriente? Como estoy analizando la malla 2, pues tendrá que ser I2 menos I1. ¿Por quién? Por R6. Y vamos a llamar la expresión número 10. BR2. BR2 será alguna corriente por R2. ¿Pero qué corriente pasa por R2? Únicamente I2. Entonces será I2 por R2. Y le voy a llamar expresión número 11. Ya voy aquí, me falta BR3. Entonces para BR3 escribiríamos exactamente lo mismo. BR3 es igual a alguna corriente por R3. ¿Pero qué corriente pasa por R3? La única corriente que pasa por R3 es I2. Voy a colocar I2 por R3. Y le voy a llamar expresión número 12. Y por último me falta BR4. Entonces BR4 será alguna corriente por R4. ¿Qué corriente pasa por R4? Únicamente I2. I2 por R4. Y le voy a llamar expresión número 3. Ya tengo prácticamente todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir 10, 11, 12 y 13 en 8, como lo hicimos hace rato, ¿no? Para encontrar la ecuación de la malla 2. Entonces voy a borrar esta parte. Y diríamos que para esta malla 2, ahora sustituyendo 10, 11, 12 y 13, de 10 a la 13, en 8, podríamos escribir lo siguiente. Voltaje en R6. Voltaje en R6 es esto que está aquí. Podremos escribir I2 por R6. Entonces será I2 por R6. Menos I1 por R6. Menos I1 por R6. Ya tengo BR6. Ya está. Más BR2. Más I2 por R2. Más BR3. Más I2 por R3. Más BR4. Más I2 por R4. Y esto tendría que ser igual a 0 y vamos a llamarle expresión número 14. Ya está ahí. ¿Qué hicimos? Factorizamos términos en común. Y recuerden que había colocado primero la I1 y luego la I2. Voy a hacer exactamente lo mismo y voy a comenzar entonces así. Sería menos I1 que multiplica a R6. Y ya eliminé este término. ¿Sí? Luego será más I2 que multiplica a R6 más R2 más R3 más R4. Entonces escribiría R6 más R2 más R3 más R4. Y esto es igual a, no hay ningún valor constante como en el caso anterior de V, entonces esto tendría que ser igual a 0 y vamos a llamarle expresión número 15. Y esta expresión tendrá que corresponder a la ecuación de la malla 2. Vamos a poner aquí ecuación de la malla 2. De la malla 2. Entonces ya tengo la malla 1 y ya tengo la malla 2 en expresión matemática. ¿Qué es lo que sigue? Pues el siguiente paso es resolver el sistema de ecuaciones. Entonces voy a colocar lo siguiente.
resolviendo el sistema de ecuaciones, creo que era el 4. En el caso de la malla número 1, nos había quedado I1 que multiplica a R1 más R6 más R5 menos I2 que multiplica a R6 es igual a V. Así vamos a llamarle expresión A. Y para esta nos quedó menos I1 que multiplica a R6 más I2 que multiplica a R2 más R3 más R4 más R6. Y esto tendrá que ser igual a 0. Vamos a llamarle expresión 1 o expresión, que es esta que tenemos acá. Y pues ahora solamente nos quedaría darle valores, ¿no? Y vamos a escribir efectivamente eso. Recuerden que para el caso anterior, R1 vale 10, R2 20, 30, 40, 50 y este voltaje me parece que eran 10 voltios. Entonces vamos a dejarlo así. Que R1 sean 10 ohms, hasta R6 60 ohms y que V me parece que eran 10 voltios. Entonces vamos a sustituir aquí. Diríamos 60 más 50, 110, 120. Entonces será 120 de I1 menos 60 de I2 es igual a V a 10. ¿10 qué? 10 voltios. Para este caso será menos 60 de I1. Y en este caso tendremos que sumar 60 más 40, 100, 130, 150, más 150 de I2 es igual a 0 voltios. Y lo que tendríamos que conocer ahora es solucionar esto, ¿no? Resolver. Resolviendo. La primera corriente son 104.1666 miliamperes positiva. Y la segunda corriente en 4 puntos, o en mili sería 41.6666 miliamperes. Ambas son positivas. Entonces, como ambas son positivas, quiere decir que la dirección de esta corriente que se está proponiendo es correcta. Si esta corriente I1 me hubiera dado negativa, en lugar de ponerla en sentido horario, la tendría que cambiar a sentido antihorario. Y lo mismo sucedería con I2. Ok, entonces ya tengo I1 e I2. Prácticamente pues ya terminé y solamente me quedaría irme a mi tablita de resultados. Entonces ya tengo la parte más difícil, haber determinado I1 e I2. En el caso de los nodos, lo que tendríamos que haber determinado era el voltaje en el nodo 1. En este caso tendrían que ser las corrientes. Como ya determinamos las corrientes, pues ahora me voy directamente a mi tablita. ¿Puedo borrar esto, chicos? ¿Lo borro? Sí. Ok, entonces generando una tabla de resultados. Vamos a escribir lo siguiente. Recuerden, es una resistencia en ohms, un voltaje en volts, una corriente vamos a dejarlo en miliamperes y una potencia, creo que era en miliwatts. Aquí colocamos R1, R2, R3, R4 y R5. Y generamos nuestra tablita, ¿no? Ok. Y esta tablita creo que es más fácil que llenar que la otra, pero pues tendríamos que hacer casi los mismos cálculos, ¿no? Colocaríamos todos los valores óhmicos, 10, 20, 30, 40 y 50. Después veríamos las corrientes, que sería el dato que tenemos. ¿Qué corriente pasa por R1? La corriente que pasa por R1 es I1, entonces son 104.1666 y va hacia la derecha. ¿Qué corriente pasa por R2?
únicamente pasa I2. E I2 es 41.6666 y también va hacia la derecha. ¿Qué corriente pasa por R3? Por R3 únicamente pasa I2 y va hacia abajo. 41.6666 hacia abajo. ¿Qué corriente pasa por R4? Por R4 únicamente pasa I2. E I2 va hacia la izquierda. 41.6666 hacia la izquierda. ¿Qué corriente pasa por R5? Por R5 únicamente pasa I1 y va hacia la izquierda, pero I1 vale 104.1666 hacia la izquierda. Y me faltó R6. Y escribiríamos aquí R6. Y revisamos. En R6, ojo, pasan dos corrientes. ¿Qué corriente voy a tomar? Pues la diferencia. ¿Por qué? Porque I1 baja e I2 sube con estas polaridades, con estas direcciones. Recuerden que ambos me dieron positivos, por lo tanto tendría que ser así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ojo, esto hubiera sido negativo? En lugar de bajar, sube. Y entonces, como ambas suben, se tendrían que sumar, ¿sí? Aquí en esta consideración están en dirección opuesta, una baja y otra sube, y se tendrían que restar. Y entonces prácticamente podríamos definir que la corriente, voy a colocar esto aquí, 104, que la corriente que pasa por R6, este es R6, del lado izquierdo bajan 104.1666 mA debido a I1, pero del lado derecho suben 41.6666 mA debido a I2. Entonces esta cosa es I1 y esto es I2. ¿Qué tengo que hacer? Obtener la diferencia. Entonces prácticamente voy a restar 41.66 de 104 y eso nos da, vamos a restar 62.5 y escribiríamos aquí 62.5. ¿Hacia dónde? ¿Quién es más grande? 104, entonces va a prevalecer la dirección de 104. Si esta cosa fuera más grande, prevalecería la dirección de I2. Entonces serían 62.5 hacia abajo. Y ya tengo prácticamente otra vez las corrientes. Podría colocar las polaridades de los voltajes, más menos, más menos, más menos, menos más, menos más, y más menos. Ya está ahí. Ah, ok. Entonces aquí esta teoría de 60. Ya tengo las polaridades, ahora solamente necesito conocer los voltajes, pero yo sé que B es igual a I por R. Entonces como ya tengo R y ya tengo I, pues simplemente multiplico, ¿no? Entonces si yo multiplicara, por ejemplo, en esta sección, pues en el primer caso sería 1.04. Aquí son milis, recuerden, sería 0.104, aquí sería 1.0416 volts. En la segunda sección, pues ya sería un 82, 83 y fracción. Podríamos escribir, recuerden que son milis, y aquí esta cosa está en volts. Entonces sería 41.6666. 0.8333. Para el siguiente caso, serían por 30, 1.2499. Para el siguiente sería por 40, 1.6666. Para el siguiente serían 0.4 por 50, bueno, 104.6 miliamperes.
Eso por 50. 5.2083. Y para el último, por 60, 3.75. 3.75. Y por último caso, pues recuerden que también P es igual a V por I. Tendría que multiplicar estas dos, ¿no? Pues tendríamos que hacerlo. Obviamente esto ya está en volts y esto está en milivolts. Tengan mucho cuidado con las unidades. Entonces será 1.0416 por el 104.1666 exponente a la menos 3, 0.1084. Para el siguiente caso, utilizando esas cuatro cifras significativas, 0.8333, que multiplica el 41.6666 exponente a la menos 3, 0.034. Ah, pero ok, está en miliamperes, entonces vamos a dejarlo arriba 108.4, como lo colocamos en miliamperes. Entonces multiplicamos pues de manera casi directa, ¿no? Sería 1.0416 por el 104.1666 exponente a la menos 3, serían 108.49, 108.49, 99. 49,99 miliwatts. Luego 0.8333 por el 41.6666 exponente a la menos 3. Serían 34.7207. 34.7207 miliwatts. Para el siguiente caso, 1.2499 por el 41.6666 exponente a la menos 3, 52.0790. 52.0790 miliwatts. Para el siguiente caso, 1.6666 por el 41.6666 exponente a la menos 3, 69.4415. 69.4415. Para el penúltimo, 5.2083 por el 104.1666 exponente a la menos 3, serían 542.5309. 5309. Y para el último, 62.5 exponente a la menos 3 por 3.75. 234.375.